La acera frente a la Terminal 4 era un caos, maletas rodando por los pasos peatonales, familias gritando números de puertas, portazos de autos que se cerraban tan rápido como se abrían. Camila se inclinó sobre mi regazo y desabrochó mi cinturón de seguridad antes de que pudiera reaccionar. «¡Aquí estamos!», exclamó, ya saltando del coche. Su coleta se balanceaba como un metrónomo, perfectamente al ritmo de su voz. «Tú quédate aquí. Mamá, voy a buscar dónde estacionarme y te encuentro adentro. Dudé. Necesitas que...». «Solo espera», me interrumpió con suavidad, casi con dulzura. «Ve a sentarte junto a los ventanales grandes. Te encanta ver despegar los aviones». Abrí la puerta del coche lentamente. El motor seguía encendido, y el aire caliente del calefactor se escapaba hacia la fría mañana de enero. Apreté mi bolso contra el pecho mientras bajaba al pavimento. Camila ya se movía, ajustándose el abrigo y buscando un hueco entre el flujo de taxis. Se inclinó y besó mi mejilla. «No tardo», dijo, apretándome el brazo brevemente. «Te lo prometo». La puerta del coche se cerró antes de que pudiera hacer alguna de las preguntas que tenía en la punta de la lengua. Adentro, el aeropuerto era un mundo aparte, brillante, bullicioso, lleno de idiomas que no alcanzábase a distinguir y pantallas que destellaban nombres de ciudades que no reconocía. Caminé despacio, con las rodillas rígidas, esquivando viajeros que arrastraban maletas mucho más grandes que la mía. Mantuve una mano firme en mi bolso, la otra en el asa de mi maleta pequeña con ruedas. Encontré un lugar en un banco cerca de los ventanales de piso a techo. Como Camila ya había dicho, los aviones se deslizaban por la pista, y me imaginé que cada uno llevaba a alguien a un lugar seguro, familiar. Revisé mi celular. Sin mensajes aún. Habían pasado 5 minutos, 10, 20. Le envié un mensaje. «Estoy en los ventanales. Dime si quieres un café». Añadí una carita sonriente. Me sentí un poco infantil, pero lo envié de todos modos. No hubo respuesta. Después de 1 hora, la llamé, directo al buzón de voz. Miré el suelo un rato. Luego lo intenté de nuevo. Nada. Busqué el número de su esposo. Borrado. Claro, no lo guardé de nuevo después de la boda. A las 2 horas, empecé a inventar excusas en mi cabeza. Quizás se quedó atrapada en seguridad. Quizás se le acabó la batería del celular. Tal vez fue a la terminal equivocada. Hasta la imaginé dando vueltas por el estacionamiento sin encontrar lugar, maldiciendo por lo bajo lo absurdo del tráfico en Ciudad de México. La vi tamborileando el volante, murmurando, con la frente apoyada en la ventana. Mi Camila, siempre impaciente pero nunca cruel. A la 3ª hora, esas imágenes comenzaron a desvanecerse. Caminé hasta el mostrador de Aeroméxico y pregunté por la reserva a mi nombre. El empleado, un joven con dientes demasiado blancos, tecleó un momento antes de negar con la cabeza. «No hay nada reservado para Elena Guzmán hoy», dijo. «¿Estás segura de que era con Aeroméxico?» No lo estaba. Camila se había encargado de todo. Volví a sentarme. Los ventanales parecían diferentes, ahora más fríos, casi demasiado claros. Me sentía como lo único inmóvil en un mundo que corría. Niños pasaban saltando. Parejas discutían en voz baja. Una mujer hablaba por videollamada con lágrimas en los ojos, pero nadie me miraba. Eventualmente, un agente de seguridad se acercó y preguntó si necesitaba ayuda. Sonreí demasiado rápido, negando con la cabeza. «No, solo estoy esperando». El sol comenzó a hundirse detrás de la estructura del estacionamiento, al otro lado de la calle, proyectando sombras largas en el suelo de la terminal. Mis piernas estaban rígidas, mi garganta seca. Saqué mi cartera del bolso y encontré un papel doblado junto a ella, mi lista de equipaje, escrita así a mano con la caligrafía apresurada de Camila. Pasaporte, medicinas, gel antibacterial, calcetines abrigadores.
Confía en mí. Las palabras se emborronaron. Parpadeé 1, 2 veces y dejé el papel en mi regazo. Mi celular vibró. No era un mensaje, solo el zumbido de la batería al 15%. Lo conecté al enchufe debajo del banco y miré de nuevo hacia la pista. En algún lugar allá afuera. La gente llegaba, otros se iban. Y yo seguía aquí. Me quedé en ese banco hasta que las sombras se tragaron casi toda la luz que entraba por los ventanales. El sol se había ido. Y también las excusas que me repetía. Seguía esperando el momento en que me reiría de mi propia paranoia Camila, entrando apresurada, sin aliento, con vasos de café en la mano, quejándose del estacionamiento imposible en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Pero no llegó. Me puse de pie, con las piernas temblando por tantas horas sin moverme, y caminé hacia los mostradores de facturación. Las ruedas de mi maleta rechinaban contra el suelo, un sonido demasiado fuerte en un espacio que ahora parecía hacer eco de cada uno de mis respiros. «Hola», le dije al hombre detrás del mostrador de Aeroméxico. «Mi hija dijo que reservó un vuelo para mí. Creo que es para hoy. O tal vez esta noche. Mi nombre es Elena Guzmán». Me miró, ofreciendo una sonrisa educada pero cansada, y comenzó a teclear. Su gafete decía Isaac. «¿Cuál es el destino?», preguntó, con los ojos aún en la pantalla. Dudé. Dijo que Guadalajara, o tal vez Puerto Vallarta. Hizo una pausa, levantando la mirada. «Tiene un código de confirmación». «No», dije. «No me dio uno. Ella se encargó de todo. Probó con diferentes combinaciones. Nombre, apellido, incluso revisó ciudades cercanas. Nada. No hay ninguna reserva a nombre de Elena Guzmán en nuestro sistema». «¿Estás segura de que fue con Aeroméxico?», asentí lentamente, aunque ya no estaba segura de nada. Me dio una mirada más suave entonces, como si fuera una niña que se había alejado demasiado de su madre. «Tal vez hagas una llamada con ella directamente. A veces hay un retraso en el sistema». Le agradecí y me alejé del mostrador. No volví al banco. Me quedé parada en medio de la terminal, rodeada de gente que corría con propósito. Todos aquí tenían un lugar a donde ir. Saqué mi celular. Sin llamadas perdidas, sin mensajes nuevos. Abrí nuestro hilo de mensajes. Mi último mensaje, el del café, nunca se marcó como leído. Escribí de nuevo. «Camila, ¿estás bien? ¿Debo esperar en otro lugar? Llámame. Por favor». Enviado, entregado. Sin leer. Revisé la batería. 11%. La llamé. Buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Directo al buzón. Busqué el contacto de Camila. Trabajo. Pero recordé que había cambiado de firma hace unos meses. Ese número probablemente era inútil. Tampoco tenía el contacto de su esposo. Lo había borrado después de que hizo ese comentario presumido en la cena de Navidad sobre lo liberador que debe sentirse vender la casa vieja y finalmente dejar ir. Llamé una vez más. Escuché el mismo mensaje de voz. «Hola, soy Camila. Deja un mensaje corto o mándame un texto. Te respondo pronto». No me molesté en dejar un mensaje. El aire en la terminal se había vuelto frío. O tal vez era yo. Volví al banco. Me senté lentamente y doblé mi abrigo más fuerte sobre mi regazo. Me dolían los pies. La garganta me ardía. Una mujer a mi lado sacó un sándwich y me ofreció una pequeña sonrisa de disculpa mientras le daba una mordida. Asentí, pero miré hacia otro lado. Abrí mi bolso y saqué la lista otra vez. El papel se sentía más pesado de lo que debería. Releí la línea. «Confía en mí». Me recosté contra el banco, cerrando los ojos por un momento, y escuché el murmullo de la gente pasando. Un anuncio llamó a un vuelo a Monterrey, otro a Cancún. No tenía destino.
Solo un banco. Y un celular que vibró de nuevo no con un mensaje de Camila, sino con una advertencia de batería baja parpadeando en rojo en la esquina. Lo desconecté y me puse de pie, decidiendo que tal vez debería intentar en el mostrador de Volaris. Quizás me equivoqué de aerolínea. Quizás el error fue mío, no de ella. Tal vez aún había un vuelo esperándome en algún lugar con mi nombre. Encontré un asiento vacío cerca de la estación de carga de celulares y conecté mi teléfono moribundo al enchufe, viendo cómo el pequeño icono de la batería cobraba vida. Mis dedos estaban rígidos y lentos, pero la memoria muscular me ayudó a navegar la pantalla. Pasé la lista de llamadas spam no leídas y toqué un nombre que no había pensado en meses: Rosaura Campos. Rosaura había sido mi vecina durante casi 2 décadas. El tipo de vecina que siempre traía tamales de más y sabía los chismes antes de que ocurrieran. No sabía a quién más llamar. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. Su voz cálida y familiar, incluso a través de la estática. «Elena, ¿eres tú? Hola, Rosaura», dije, mi voz quebrándose por tantas horas sin uso. «Perdón por llamar tan tarde. Estoy en el aeropuerto, con Camila. Bueno, ella me dejó aquí. Dijo que me encontraría adentro, pero no ha regresado». Una pausa. «Ya son casi las 10 de la noche». «Lo sé». Rosaura se quedó callada, pero casi podía escuchar el ceño fruncido formándose en su lado. «No quería alarmarte». Añadí rápido, pero me preguntaba, ¿pasó algo con la casa? ¿Notaste algo? ¿Te refieres a la venta? Parpadeé. ¿Qué? La escrituración. No, el letrero de «se vende» desapareció hace un par de semanas. Había un camión grande afuera. Mudanzas. Una pareja joven con un perrito labrador la compró. Pensé que Camila te lo habría dicho. Mi mano se aflojó alrededor del teléfono. Lo puse en altavoz y lo dejé descansar en mi rodilla, mirando el suelo de baldosas mientras Rosaura seguía hablando. Dijeron que cerraron la venta como en la segunda semana de enero. Pagaron en efectivo. También. Camila estaba ahí el día que se mudaron, supervisando todo. Asumí que ya te habías ido a Guadalajara. Me aclaré la garganta. ¿Alguna vez me viste firmar algo? ¿En la casa? Por Dios, no, dijo Rosaura. Ni siquiera sabía que seguías en la ciudad hasta Navidad. Pensé que te habías ido con Camila a visitar a Shapsimasakesasea, a la familia de su esposo. Mi voz salió más suave de lo que quería. Nunca firmé nada. Rosaura. Ahora le tocó a ella quedarse en silencio. Le agradecí y colgué antes de escuchar cualquier disculpa o preocupación que intentara ofrecer. Mi mano temblaba ligeramente mientras alcanzaba mi bolso y sacaba la carpeta delgada otra vez. Adentro había papeles copias, todos sin firmar, pero se sentían radiactivos en mi regazo. Uno tenía un sello notarial junto a lo que parecía mi firma. Las líneas eran perfectas, curvas, practicadas, pero no era mía. La miré fijamente por un largo rato, buscando incluso la más mínima inconsistencia, un temblor en la G o un floreo que no perteneciera. Era como mirar un espejo falsificado, creíble a primera vista. Extraño cuanto más lo observabas. Ella había vendido mi casa, tomado mi nombre, mi firma, mi futuro. Lo había hecho todo mientras me abrazaba al despedirse y preguntaba si necesitaba ayuda para llevar las bolsas del súper al porche. Abrí la aplicación de mi banco. Después de 3 intentos fallidos de contraseña, finalmente acerté. El saldo era más bajo que nunca. No solo bajo, vaciado. Mis depósitos de jubilación habían parado. La cuenta de ahorros estaba cerrada por completo. La casa se había ido. Mi nombre se había ido. Ahora solo era madre de nombre desconectada de todo lo que había construido. Firmada por una mano que imitaba la mía demasiado bien. Cerré la carpeta y me recosté contra la pared,
Los viajeros pasaban apresurados. Nadie lo notó. Nadie sabía que no tenía hogar al que regresar. Cuando el equipo de limpieza comenzó a empujar los botes de basura por la terminal, me puse de pie y me alejé del banco que había reclamado por casi 12 horas. Insegura de a dónde ir, pero segura de una cosa. Ya no podía permitirme quedarme quieta. Caminé hacia el borde más tranquilo de la terminal, cerca de los ventanales enormes donde los equipos de limpieza comenzaban su lento barrido nocturno. Mis piernas dolían con cada paso, pero seguí moviéndome. Insegura si intentaba sacarme el frío o el pánico creciente. Encontré un grupo de asientos vacíos cerca de un rincón, con máquinas expendedoras. Estaban escondidos bajo una fila de luces parpadeantes y lo suficientemente lejos del ruido como para sentirse como otro mundo. Me senté, aferrando mi bolso cerca, la carpeta ahora guardada como si pudiera envenenarme más si la dejaba hecha a la vista. Cerré los ojos, solo por un segundo. Tal vez más, cuando los abrí. Una mujer con un uniforme azul marino de conserje estaba a unos pasos, sosteniendo un trapeador en una mano y un vaso desechable en la otra. «Señora», dijo suavemente, «¿está bien?» Parpadeé hacia ella. Sus ojos eran amables, arrugados, cansados pero alerta. Parecía alguien que notaba cosas que la mayoría no. «Estoy bien», dije. Y la mentira se sintió frágil. Dio un paso más cerca, extendiendo el vaso. «Es solo agua caliente. Hay té de manzanilla dentro, de mi propia reserva». No lo tomé al principio. No porque no lo quisiera, sino porque no quería llorar. Lo sostuvo pacientemente hasta que lo alcancé. «Gracias», murmuré. Sonrió. «¿Hablas español?» Solo las palabras que aprendí de compañeros durante 30 años. Lo suficiente para defenderme. No para hacerlo con gracia. «Soy Rosa», dijo. «Rosa Serrano. Trabajo en el turno de la madrugada. La gente no suele notarme, pero yo noto a la gente. Y tú llevas aquí mucho tiempo». Mis dedos se cerraron alrededor del calor del vaso. Creo que me dejaron atrás. Ella sintió, como si hubiera escuchado eso antes. Le conté, no todo, pero suficiente. Que había llegado al aeropuerto con mi hija, que no regresó, que no tenía vuelo, ni dinero. Que algo había pasado con la casa y mi nombre ya no era mío. Rosa no interrumpió. Limpió a mi alrededor mientras hablaba. Sus movimientos sin prisa. Regresó una vez con una cobija que alguien había dejado en un carrito suave. Limpia, ligeramente desgastada. Cuando terminé de hablar, no ofreció compasión. En cambio, se sentó así a mi lado y dijo: «Qué bueno que lo notaste ahora. Algunos no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde». Asentí, con la garganta ahí apretada. «Tengo un cargador extra en mi carrito», añadió. «Uno de USB. Si tu batería está baja, lo está», dije. Regresó con el cargador y un pequeño paquete de galletas, que deslizó en el banco a mi lado sin decir nada. «No tienes que quedarte», le dije. «Lo sé», respondió. Limpió cerca durante los siguientes 20 minutos, avanzando lentamente por el área de asientos antes de regresar, antes de irse a la siguiente terminal. Me miró de nuevo. «Si sigues aquí cuando vuelva, traeré algo mejor que manzanilla». Y luego se fue, empujando su carrito por la esquina, sus pasos firmes, como alguien que había visto el borde de las cosas antes. Tomé un sorbo de té, seco y ligeramente amargo, pero el calor se asentó en mi pecho de una manera que me hizo sentir solo por un momento, como si no fuera completamente invisible. Y entonces recordé el nombre impreso en una de las páginas de la carpeta. La carpeta había estado en mi bolso desde la acera. No la noté al principio, solo la guardé bajo una bufanda, asumiendo que era una de esas cosas de última hora que Camila siempre me daba en los viajes. Una guía de viaje, tal vez, o una impresión de mi itinerario.
La saqué ahora, con Rosa ida y el té frío en mi regazo. Era delgada y estaba ligeramente doblada en una esquina. Desabroché la pestaña y la abrí lentamente, medio esperando encontrar nada. Pero ahí estaba. La primera página estaba etiquetada como Torres y Asociados, la antigua firma de Camila. Su nombre aparecía al final en letras pequeñas: Camila Guzmán, asistente legal. Debajo, una segunda página, esta con mi nombre al frente y al centro. Mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi número de seguro social, poder notarial amplio. Parpadeé, atónita. Mi corazón se arrastró hasta mi garganta. Nunca había firmado algo así. No recientemente. Ni siquiera de manera casual. Había sido maestra por casi 40 años, sabía lo que significaban las firmas, lo que significaba la confianza. Volteé la página y ahí estaba. A la mitad, mi nombre, en mi letra. Pero no era mía. La firma era impecable. La E curvada. La forma en que hacía un lazo en la G al inicio de Guzmán perfecta. Demasiado perfecta. Esa versión de mi firma no había existido en años. Solía firmar así en el salón de clases, en los reportes de los alumnos. Pero la artritis había suavizado mis líneas desde entonces. No había escrito así desde antes de jubilarme. Camila debió haber copiado un archivo antiguo. O peor, trazado algo de los archivos del distrito escolar. Había trabajado ahí una vez. Brevemente. Cuando intenté ayudarla a ordenar su vida. El sello notarial a un lado me heló. No reconocía el nombre. Nunca había estado frente a ese sello. Nunca estreché la mano de la persona que estampó mi vida. Detrás, más páginas. Una carta de autorización para la venta de propiedad. Un formulario de retiro de mi cuenta de jubilación. Una solicitud de cheque a terceros. Hojeé línea tras línea, cada una como un hilo que se deshacía bajo mí. Dejé la carpeta en el asiento a mi lado y cerré los ojos. Por primera vez esa noche, dejé caer mis hombros. Mi cuerpo ya no se sentía mío. Mi nombre no se sentía mío. Lo que ella había hecho no era solo traición. Era eliminación. Como si me hubiera borrado del registro familiar. Y aún así, había estado envuelto en pequeñas bondades. Té con limón la noche que tuve gripa. Una foto enmarcada de nosotras que me dio el último día de las madres. Te tengo, solía decir. No era solo una mentira. Era una actuación. Miré la firma de nuevo, odiando la parte de mí que una vez le enseñó a escribir en cursiva. La ironía se retorcía en mi estómago como vidrio. Y aún, una pequeña voz dentro de mí susurraba. Todavía no puedes probarlo. Necesitaba algo, cualquier cosa, un testigo, un defecto, una inconsistencia. Tenía que haber un hilo que jalar. Y lo jalaría, con cuidado, implacablemente. No conocía la ley. No sabía cómo navegar bancos o formularios o tribunales. Pero ahora tenía tiempo. Nada más que tiempo. Tomé una foto de cada página con mi celular antes de guardar los originales en el forro de mi bolso. Luego escribí los nombres, la notaria, la firma, incluso la dirección que Camila había usado en uno de los formularios, un edificio de oficinas en el centro de la Ciudad de México. Nunca había estado ahí, pero iría. Cerré la carpeta y la presioné contra mi lado como si fuera oxígeno. Y entonces la vi de nuevo a Rosa, al final de la terminal, empujando su carrito más allá de las puertas vacías, haciendo su lento recorrido de regreso hacia mí. Rosa dejó un vaso de papel pequeño a mi lado sin decir una palabra. El aroma a menta se alzó, cálido e inesperado. «Este es mejor», dijo, señalando el té. «Parecías necesitar algo más dulce». Sonreí suavemente, agradecida por el gesto, pero mis manos no se movieron. Seguían descansando en mi bolso, curvadas protectoramente alrededor de la carpeta. Ella no preguntó qué había dentro.
No necesitaba hacerlo. Rosa veía más de lo que la mayoría notaba. «Estaré por aquí», dijo gentilmente antes de alejarse de nuevo. Envolví mis dedos alrededor del vaso y dejé que el calor se hundiera. Mis pensamientos retrocedieron. Sin invitación, pero afilados hacia el momento en que dije sí, cuando debí haber preguntado, fue hace 4 años. Camila llegó a mi casa con un café latte en una mano y un sobre Manila en la otra. Llevaba su saco azul marino, el que siempre usaba cuando quería verse seria. «No te espantes», dijo antes de sentarse. «No estoy en problemas. Solo necesito un poco de ayuda». Recuerdo haber dejado mi libro y observado sus ojos. Estaban emocionados. Demasiado emocionados. Como cuando llegaba a casa con gatitos callejeros. «Es un espacio de coworking en la Roma», explicó. «2 colegas y yo queremos rentar un piso, remodelarlo, ofrecer oficinas accesibles para contratistas legales independientes. Hay potencial de verdad. Lo digo en serio. Mamá me explicó el presupuesto, la propuesta, incluso el logotipo preliminar. No entendí la mitad, pero la entendí a ella. O eso pensé. «Te lo devolveré en 6 meses, máximo», dijo. «Con intereses. Hasta lo notariaré». No lo hizo, pero le di el dinero de todos modos, 600.000 pesos. Retiré una parte de mis ahorros de jubilación, diciéndome que era solo un bache temporal. El sueño de una hija valía el riesgo. 3 meses después, comenzaron las llamadas. «Mamá, uno de los socios se salió. Mamá, el edificio tiene problemas de zonificación. Mamá, alguien robó nuestro depósito». Cada llamada desgastaba un poco más su voz. Empezó Ius a responder menos. Eventualmente, dejó de mencionarlo por completo. Cuando preguntaba, cambiaba de tema. Cuando insistía, se ponía fría. «Dijiste que creías en mí». Soltó una vez, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. «Entonces, cree más fuerte». Después de eso, dejé de preguntar. El dinero nunca regresó. Me convencí de que no lo necesitaba. La casa seguía siendo mía. Tenía comida, calefacción, libros. Todavía la tenía ella, pero algo en Camila cambió. Tal vez fue el fracaso, tal vez la vergüenza, o tal vez fue algo que nunca vi venir. Un pequeño rencor que creció cada vez que me miraba y recordaba lo que ella había perdido y lo que yo no. Nunca le conté a nadie sobre el dinero, ni siquiera a Rosaura. No quería que la historia se contara con una mueca. Quería creer que solo fue un tropiezo, que ella se recuperaría, que regresaría más fuerte. En cambio, regresó en silencio, con papeles falsificados y firmas ensayadas. Tomé un sorbo largo de té de menta. El calor ahora mordía. Lo dejé asentarse en el espacio hueco detrás de mis costillas. Cualquier culpa que ella cargara por ese negocio fallido se había calcificado en algo más frío. No solo había mentido, había reescrito la narrativa y me había borrado de ella. Al otro lado de la terminal, una máquina expendedora cobró vida con un zumbido. Levanté la vista y vi a Rosa regresando. Empujando su carrito lentamente, me miró y alzó la barbilla. «¿Quieres caminar un poco conmigo?», preguntó, y me puse de pie. No porque necesitara ejercicio, sino porque por primera vez en todo el día, alguien me había pedido que avanzara. El café olía a café quemado y pan caliente, y habría pasado de largo si Rosa no me hubiera guiado suavemente hacia un asiento. El murmullo tranquilo de la conversación flotaba en el aire, interrumpido por el siseo de la leche al vapor detrás del mostrador. No me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que Rosa me dio un panecillo envuelto y una servilleta. «Siéntate», dijo. «Necesitas comer algo con ese té». No discutí. Mi estómago dolía por el vacío, pero también por todo lo demás, la traición.
el desmoronamiento, el peso de ya no ser la madre de nadie. Di una mordida y mastiqué lentamente. El arándano estaba seco, pero me ancló. Fue tras entonces cuando lo escuché. Elena. La voz vino de atrás ligera, casi insegura, pero lo suficientemente familiar como para hacer que mi corazón se detuviera sin medio latir. Me di la vuelta y la vi una mujer con una bufanda carmesí y un abrigo negro largo. Su cabello con mechones plateados recogido cuidadosamente. Sus ojos abiertos con reconocimiento cauteloso. Me tomó un momento. 15 años era mucho tiempo. ¿Clara? Susurré. Asintió, sonriendo con sorpresa. Clara Delgado. No lo puedo creer. Te ves bueno. Te ves como si hubieras tenido un día... Reí. Un sonido pequeño y cansado. No te equivocas. Clara se deslizó en el asiento frente a mí sin preguntar, sus manos envolviendo un vaso de café de papel. Acabo de bajar de un vuelo desde Querétaro. Perdí mi conexión. Estaba de mal humor cerca de los ventanales cuando te vi entrar con la conserje. Estudié su rostro más suave de lo que recordaba, pero con la misma energía constante. Cuando trabajaba para mí, había sido callada, metódica, siempre educada, siempre puntual y siempre un poco reservada. Me observaba ahora como alguien que ya sabía que no estaba bien. ¿Estás trabajando en apoyo social ahora?, pregunté, señalando la identificación sujeta a su bolso. Asintió. Violencia doméstica. Principalmente mujeres escapando de situaciones peligrosas. Las ayudo a conectar con vivienda, empleos, apoyo legal cuando lo necesitan. Tragué con fuerza. Tú eras la que necesitaba ayuda. En ese entonces, su mirada se encontró con la mía. Y tú me la diste, Elena, sin preguntas, sin juicios. Nunca lo olvidé. Miré hacia la mesa, parpadeando rápido. Bueno, creo que ahora me toca el a mí. Entonces le conté. Todo, Camila, el aeropuerto, la casa, los documentos falsificados, el teléfono silencioso, la vergüenza corrosiva. Mantuve la voz baja, pero no me contuve. Por primera vez en todo el día, dije toda la verdad. Clara no se inmutó. No apartó la mirada por incomodidad, solo escuchó, asintiendo mientras los hechos encajaban. Cuando terminé, se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Puedo ayudar?», dijo. Levanté la vista. «Conozco a alguien que trabaja en investigaciones de abuso a personas mayores, fraude financiero, mal uso de identidad, falsificaciones de poder notarial. No eres la primera madre a la que le pasa esto, Elena. Pero eres de las afortunadas». «¿Afortunada?», pregunté suavemente. «Todavía tienes tu voz, tu mente, y ahora tienes testigos. La conserje vio tu estado. Te vio abandonada. Ella importa más de lo que crees, y yo también puedo testificar. Te conozco. Conozco tu carácter. Me diste refugio una vez cuando no tenía a nadie. Sentí lágrimas arder en las esquinas de mis ojos. No de dolor esta vez, sino algo como alivio». Clara metió la mano en su bolso y sacó una tableta elegante. Tecleó rápido. Luego levantó la pantalla. «Esta es la abogada con la que trabajo. Pro bono. Si es necesario. Maneja casos como el tuyo todo el tiempo». Miré el nombre. Adriana Méndez. Lich. «La llamaré a primera hora mañana», dijo Clara. «Pero necesito tu permiso para explicarlo todo». Asentí lentamente. Sonrió y puso una mano gentil sobre la mía. «No estás sola en esto. Afuera». El cielo comenzaba a teñirse de gris con la primera luz. Clara me encontró la mañana siguiente afuera de la Terminal B, cerca de la fila de taxis, donde los viajeros madrugadores arrastraban sus maletas en un silencio somnoliento. Se había cambiado a un blazer impecable y una bufanda. Profesional pero discreta. El cabello recogido más firme que la noche anterior. «Está esperando en el café», dijo. Pensamos que un terreno neutral era lo mejor. Por ahora, la seguí adentro. El dolor de la noche aún aferrado a mis piernas.
Pasamos a un par de oficiales uniformados tomando café cerca del punto de seguridad. Por un momento, me pregunté si debería detenerlos y contarles todo en ese mismo instante, derramar el desastre en sus regazos y suplicar justicia. Pero Clara siguió caminando, y yo también. El hombre en la mesa era más joven de lo que esperaba. 20 y tantos, tal vez 30 y tantos. Su cabello oscuro estaba cortado corto, y su traje parecía un poco grande para su figura delgada. Se puso de pie al vernos y dio una sonrisa educada. «Elena», dijo Clara, «este es Ezra Cole, abogado de asistencia legal, licenciado en la Ciudad de México y Guadalajara. Ha manejado casos de abuso financiero a personas mayores y poderes notariales falsificados antes. Mucho gusto», dije con cautela, extendiendo la mano. El apretón de Ezra fue firme, pero gentil. Sus ojos, de un azul casi incómodo, se detuvieron en los míos una fracción más de lo que la mayoría haría. «Igualmente, señora Guzmán, revisé algo de lo que Clara me envió, y me gustaría ayudar si estás dispuesta». Asentí, sentándome frente a Ashiel. «No me queda dinero, ni siquiera para una habitación. No estoy pidiendo nada», respondió con suavidad. «Esto es pro bono. Mi firma dedica una parte del tiempo cada trimestre para casos como este. Y francamente, tu caso me toca». Algo en su voz tembló ligeramente, pero lo cubrió con una pequeña tos y abrió su laptop. Hizo preguntas con cuidado, no como detective, sino como alguien intentando armar un rompecabezas sin forzar las piezas. Le di todo lo que pude: fechas, nombres, estados de cuenta, la carpeta que Camila dejó. Incluso le mostré las fotos que había tomado con mi celular. Ezra estudió los documentos en concentración silenciosa. De vez en cuando, su frente se arrugaba, su boca se tensaba. En un momento, se recostó y exhaló con fuerza. «Esta notaria Sandra King perdió su licencia hace 6 meses. Investigación por fraude. No está legalmente autorizada para certificar nada ahora. Entonces la firma», comencé. «Es inválida», dijo. «Si podemos demostrar que los documentos se procesaron con un sello notarial revocado. Se abre la puerta. Combina eso con tu testimonio, la venta repentina de la casa y tu desaparición de las cuentas financieras y la firma falsificada», añadió Clara. Ezra asintió. «No será fácil, pero es ganable, especialmente si podemos probar que Camila usó documentación inválida a sabiendas». Tragué con fuerza. «Es mi hija. No se inmutó y cometió fraude». Había una finalidad fría en su voz, no cruel, solo resuelta. Algo parpadeó en su expresión entonces. No lástima, no enojo, algo más suave, casi familiaridad. «Eres muy amable al ayudar», dije. «Especialmente a alguien que no conoces». Bajó la mirada a su laptop, luego a mí, más despacio esta vez. «Me recuerdas a alguien», dijo en voz baja. «Alguien a quien las personas en las que más confiaba le fallaron». Incliné la cabeza. «¿Familia?». No respondió de inmediato. «Redactaré una orden de cese y desistimiento hoy», dijo en cambio. «Empezaremos congelando cualquier activo restante ligado a tu nombre y rastreando a dónde fue el dinero. Tienes dónde quedarte esta noche, ¿no?», admití. Clara intervino. «Se viene conmigo. Tengo una habitación de huéspedes en Coyoacán». Ezra asintió. «Bien». Se puso de pie y comenzó a guardar sus cosas. Pero no antes de que una última mirada pasara entre nosotros, algo que no pude leer del todo. Y en ese momento, no me di cuenta de la verdad sentada justo frente a mí. El joven abogado que acababa de ofrecer salvarme era el hijo que nunca supe que tenía. Para cuando Clara y yo llegamos a su departamento en Coyoacán, esa tarde, Ezra ya me había enviado por correo electrónico una copia escaneada de la petición. La había presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
con un sello nítido en el encabezado. Moción de emergencia para congelar activos. Debo haberla leído 5 veces. Sentada al borde de la cama de huéspedes de Clara, con la laptop equilibrada en mis rodillas, nombraba a Camila Guzmán como demandada bajo acusaciones de explotación financiera a personas mayores, fraude, suplantación ilegal y mal uso de poder notarial. Había algo surrealista en ver su nombre en una fuente legal en negritas. Camila siempre había vivido en áreas grises, promesas a medias, manipulación emocional, memoria revisionista. Pero esto era blanco y negro. Era una declaración. No estaba loca. Y no era invisible. Clara tocó suavemente antes de entrar con un tazón de sopa. «¿Cómo estás?» «Ella está ahí», dije, tocando la pantalla. «Mi hija, en un documento judicial». Clara asintió, dejando la bandeja. No es como nadie quiere que aparezca su familia, pero es un comienzo. No tenía hambre, pero sabía que no debía dejar que mi cuerpo siguiera desmoronándose. Tomé la sopa lentamente, dejando que calentara al borde de mi boca. Ezra llamó esa noche. Su voz tenía un enfoque tranquilo, como si hablara mientras hacía malabares con una docena de cosas en su mente. El juez otorgó la congelación temporal de todas las cuentas de cheques, ahorros e inversiones asociadas con tu número de seguro social, dijo, incluyendo cualquier cosa que Camila transfirió en los últimos 90 días. Es una retención preliminar. Pero nos da tiempo. ¿Qué sigue?, pregunté. Se le notificará en las próximas 24 horas. Hemos solicitado una audiencia para medidas cautelares. Una vez que se le notifique, sabrá el alcance de lo que estamos construyendo. ¿Y si huye? Puede intentarlo, dijo Ezra con calma. Pero el rastro de papel ya está en marcha. La venta de la casa está registrada. Los registros bancarios confirman las transferencias. Y tenemos una declaración jurada de Clara sobre tu estado cuando te encontraron. Hubo una pausa. No tienes que hacer nada sola. Elena, algo en su voz me hizo detenerme. «Te creo», añadió en voz baja. No sabía por qué eso me golpeó tan profundamente, pero lo hizo. Tal vez porque venía de alguien sin obligación de preocuparse. O tal vez porque finalmente estaba escuchando lo que no me había permitido desear. A la mañana siguiente, Clara se ofreció a llevarme a caminar por el parque detrás de su edificio. Era pequeño pero verde, y el aire olía levemente a principios de primavera. Los árboles aún no habían florecido, pero la tierra estaba suave bajo nuestros pies. Respiré más fácil bajo el cielo abierto, mientras caminábamos. Mi celular vibró en el bolsillo de mi abrigo. Un número que no reconocí. Dudé. Luego contesté. Silencio. Luego su voz. «Mamá». Mi pecho se apretó. «Recibí algo del tribunal», dijo Camila lentamente. ¿Tú presentaste esto contra mí?» No hablé. «¿Por qué haces esto?», preguntó, con la voz quebrándose. «Después de todo lo que he hecho por ti, he manejado tus cuentas, tus citas. Ni siquiera tendrías celular si no fuera por mí. Te estaba protegiendo». No dije nada. Dejé que el silencio llenara el espacio entre nosotras. «No quería que llegara tan lejos», dijo, pero no había disculpa en su voz, solo pánico. «No tienes idea de lo que esto me hará». «No», dije al fin, «pero sé lo que me hizo a mí». Colgó. Deslicé el celular de nuevo en mi bolsillo y seguí caminando. El viento se levantó a nuestro alrededor, pero no sentí frío. Clara me miró de reojo. «¿Era ella?», asentí. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo, porque justo adelante, Ezra estaba esperando en la entrada del parque, con un sobre en la mano. Ojos serios. Para la noche, mi celular se había convertido en un arma. El primer mensaje de voz llegó justo después del atardecer. No reconocí el número al principio, pero su voz era inconfundible, afilada.
furiosa. Espero que te des cuenta de lo que has hecho. ¿Crees que esto es justicia? Me hiciste parecer una criminal. No escuché hasta el final. Solo borré. Luego vino otro. Mujer desagradecida. Me sacrifiqué por ti. Mientras mis amigos viajaban, construían carreras. Yo estaba atrapada lidiando con tus compras y tus papeles de seguro. ¿Sabes cuánto me costó eso? Borrar. El siguiente llegó con más veneno. Debí haberte dejado en el hospital cuando te operaron de la vesícula. Debí haberlo hecho. Borrar. Ya no me inmuté. Los mensajes seguían llegando cortos, largos, llorosos, gritando. Algunos eran extrañamente silenciosos, como si estuviera ensayando una versión más suave para el tribunal. Otros sonaban como si estuviera caminando en una tormenta. Me humillaste, dijo en uno, con la voz quebrándose de rabia. Has destruido todo. ¿Y para qué? Por un abogado viejo y una conserje que acabas de conocer, borrar. Por cada mensaje de voz que dejaba. Había 3 mensajes sin leer. Párrafos de acusaciones. Capturas de pantalla de saldos bancarios falsos. Selfies de ella llorando. Uno decía: me criaste para ser fuerte. Estoy sobreviviendo de la única manera que sé. Como si el robo fuera una forma de resiliencia. Clara estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina, doblando ropa en silencio. No preguntó qué llegaba a mi celular. No necesitaba hacerlo. ¿Quieres bloquearla? Preguntó suavemente. No, dije. Quiero un registro. Ezra me había dicho que eso era importante. Cada mensaje, cada llamada, cada mentira. Reenvié los últimos 3 a su correo seguro. El asunto era simple, Camila. Acoso continuo. Respondió en minutos. Recibido. Registrado. Usaremos lo que necesitemos. No respondas. No lo habría hecho de todos modos. No había nada más que decir. Y aún así, bajo toda la furia en sus mensajes de voz, podía escuchar algo más luchando por espacio, miedo, pánico. El lamento desesperado de alguien que siempre había estado 2 pasos adelante, ahora dándose cuenta de que el suelo había cambiado. Camila había construido un mundo donde podía narrar la verdad y doblarla como alambre de cobre, pero no había esperado testigos. No había contado con alguien como Clara o Ezra. Y definitivamente no había esperado que yo contraatacara. Apagué el timbre y puse el celular boca abajo. Nunca fui suficiente para ella, murmuré, sin realmente querer decirlo en voz alta. Clara levantó la vista de una sábana doblada. Esa era su historia. Elena. No la tuya. Asentí lentamente, dejando que esa verdad se asentara. Había pasado tanto tiempo creyendo que había fallado como madre, que el amor debía comprar lealtad, que la suavidad nos mantendría unidas. Pero Camila no había querido una madre. Había querido un espejo, uno que solo reflejara lo que ella necesitaba. Ahora que el cristal estaba roto, no sabía qué hacer con los pedazos. Me puse de pie. Caminé al fregadero y me serví un vaso de agua. Mis manos estaban firmes. Por primera vez en semanas. No temblaban. Al otro lado del pasillo, la puerta de la habitación de huéspedes de Clara estaba abierta. Mi maleta estaba ordenada junto al tocador. Y el archivo de evidencia que Ezra había impreso esperaba en el escritorio. Listo. Mañana lo encontraríamos de nuevo para la declaración formal. El área de espera en la puerta 14 siempre se había sentido como un borrón, solo filas de sillas y tableros de vuelos parpadeando. Pero regresar con Ezra esa mañana lo hizo más nítido, casi cinematográfico. Quería que reconstruyera todo. ¿Dónde me senté? ¿A qué hora se fue Camila? ¿Con quién hablé? Incluso la máquina expendedora que miré cuando comencé a perder la esperanza. Ahí fue donde Fernanda Ortiz nos encontró. Estaba sentada 2 filas más allá, asomándose por encima de un cuaderno con un café en la mano y una trenza larga cayendo por su espalda.
Ezra la notó observándonos, pero no dijo nada. Después de terminar de fotografiar el banco y tomar notas de tiempo, ella se acercó. «Disculpen», dijo, educada pero confiada. «No quiero entrometerme, pero escuché parte de su historia. Soy reportera freelance y esto... Bueno, me tocó». Ezra alzó una ceja. Yo solo la miré. Fernanda sonrió. Desarmadora. «No es solo noticia, es humano. Y francamente, es demasiado importante para ignorarlo. ¿Hablarían conmigo?» Primero extraoficialmente. Miré a Ezra, quien dio un asentimiento cauteloso. Nos sentamos cerca de la ventana. Le conté lo esencial, esperando que tomara algunas notas y siguiera su camino. Pero Fernanda escuchó con todo su cuerpo, sin interrupciones, sin agenda. Cuando terminé, susurró: «La gente necesita escuchar esto. Esto pasa más a menudo de lo que pensamos, pero nadie cuenta el lado de la madre». El artículo se publicó 2 días después. Esperó. Su hija nunca regresó. No supe que se había publicado hasta que Clara lo leyó en voz alta durante el desayuno. Celular en mano. No era sensacionalista. Era crudo, honesto. Una foto de la puerta 14 acompañaba la pieza. Ligeramente desenfocada en el fondo. En primer plano. Solo mis manos arrugadas, descansando sobre un bolso floral. Ni siquiera se veía mi rostro, pero fue suficiente. Esa tarde, mi bandeja de entrada se inundó. Mensajes de extraños, de personas con historias como la mía. De una maestra en Sonora cuyo hijo vació su pensión. De una enfermera jubilada en Veracruz cuya hija olvidó recogerla de una cirugía y se llevó su coche. Había mensajes de compasión, de indignación, de esperanza. Fernanda llamó esa noche. Se volvió viral localmente, dijo. La gente quiere seguimiento, y un grupo de vigilancia legal lo compartió. Ya no eres invisible. Elena, miré mis manos las mismas de la foto y me di cuenta de algo que no había sentido en días. Volví a Ipamia a ser real, documentada, vista. Era justo después del mediodía cuando Ezra llamó. Programaron una mediación. Dijo: «En 4 días, Tribunal de Familia de la Ciudad de México. 10º piso». Me senté en silencio en la mesa del comedor de Clara, con los dedos alrededor de una taza de té tibia. El sol se colaba por la ventana, cayendo en franjas largas y silenciosas en el suelo. «Mediación», repetí. La palabra se sentía suave para lo que realmente era. La voz de Ezra era firme. Es estándar en casos de abuso a personas mayores involucrando familia. El juez quiere ver si se puede llegar a un acuerdo antes de ir a juicio. Y si no se puede, entonces avanzamos. Declaraciones, descubrimiento, fechas en corte. Será largo, más duro para ti. Cerré los ojos. ¿Crees que ella aparecerá? Tiene que hacerlo. La notificación fue entregada. Ignorarla solo empeorará las cosas para ella. Asentí aunque no podía verme. Tras una pausa, susurré: ¿Crees que me mirará tiesa a los ojos? Ezra no respondió eso. ¿Puedo ir contigo?, dijo Clara suavemente una vez que colgué. Estaba cerca del mostrador, revolviendo algo en una olla que no miraba realmente. Pero si prefieres ir sola, lo entenderé. No, dije. Quiero que estés ahí, por favor. Los siguientes días pasaron como agua a través de una tela, lentos y pesados. Mantuve mi celular apagado. Vi menos noticias. Dormí inquieta, pero me levanté temprano. Clara me ayudó a sacas encontrar una blusa sencilla que no se arrugara. Y Ezra envió una copia digital de qué esperar en la mediación. Me lo explicaría de nuevo. Prometió. En persona. La mañana del evento, me encontré ensayando lo que podría decir. No al juez, no a los abogados, a Camila. No quería suplicar, no quería acusar, pero quería que me viera no la versión que había torcido en una carga,
o el blanco fácil que podía borrar con una firma falsificada. A mí, la mujer que la crió, la mujer que le prestó 600.000 pesos sin contrato, la mujer que esperó en la puerta 14 viendo pasar las horas, creyendo de alguna manera que aún era amada. La noche antes de la mediación, me paré en el baño de huéspedes de Clara, cepillando mi cabello en trazos lentos y uniformes. Mi reflejo parecía más viejo de lo que recordaba. Cansado, sí, pero también más firme, más claro. Cuando apagué la luz y salí al pasillo, Clara estaba ahí, sosteniendo un archivo que Ezra había dejado. ¿Lista?, preguntó. Lo tomé. Asentí una vez y susurré. Tengo que estarlo. El archivo que Ezra envió era más grueso de lo que esperaba. Documentos legales, formularios judiciales, copias del poder notarial, todo ordenado cuidadosamente con notas adhesivas marcando páginas clave. A medio revisar, encontré algo que no había visto en años. Metido detrás de un montón de estados de cuenta, había un sobre amarillento. Mi letra, la dirección de retorno del departamento donde vivía cuando tenía 22 años. Mi aliento se atoró en el pecho. Lo saqué con cuidado. El papel estaba frágil en las esquinas, la tinta desvaída pero aún legible. En la parte superior, renuncia voluntaria, de derechos parentales. Debajo, mi nombre completo. Y su nombre, Bebé Guzmán, nacido el 6 de febrero de 1989. No lo había mirado desde la semana en que lo firmé. En ese entonces, estaba asustada y sola. Demasiado pobre para darle lo que necesitaba. Demasiado orgullosa para pedir ayuda y más a mis padres. Me dije que era piedad, que iría a una familia que pudiera ofrecer lo que yo no podía. Nunca lo busqué después. Pensé que sería cruel. Leí la carta 3 veces, con los dedos temblando. 6 de febrero. El formulario de admisión de Ezra lo había enviado con su propuesta inicial. Listaba su cumpleaños. 6 de febrero de 1989. Mi corazón se detuvo. Había sabido que algo en su voz se sentía demasiado familiar. Lo descarté como amabilidad, como empatía. Pero ahora, la forma en que me miraba cuando hablaba, cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante cuando me callaba, no era preocupación profesional. Era algo más profundo. Algo que buscaba. Él lo sabía. Presioné el sobre contra mi pecho y me senté en el borde de la cama. No había dicho una palabra. ¿Por qué? Pensó que no recordaría, que no querría saber. O tal vez no estaba seguro de que mereciera saberlo. Miré el archivo de nuevo. La meticulosidad en cada página que había preparado. No solo defensa legal, protección. Había algo casi irreverente en la forma en que había construido este caso. Como si estuviera defendiendo más que a una cliente. Estaba protegiendo algo que no quería perder 2 veces. Me puse de pie, con las manos temblando ligeramente, y caminé al espejo. Mi propio rostro me devolvió la mirada más viejo. Sí, pero no roto. Y supe. Tenía que preguntarle. Ezra me encontró afuera del tribunal temprano. Estaba cerca de la entrada de seguridad, con el cuello del abrigo levantado contra el viento. Un archivo en una mano. Cuando me vio acercarme, su expresión se suavizó. Me detuve a unos pasos, aferrando mi bolso más fuerte de lo necesario. «Lo encontré», dije en voz baja. No fingió no entender. Sus ojos parpadearon alivio. Tal vez, o algo más cercano a la tristeza. «No quería ocultártelo», dijo. Asentí. «Pero lo hiciste. Quería estar seguro primero de ti, de mí, de todo esto». Estudié su rostro, la forma de su mandíbula, la curva de su ceja, todas las pequeñas piezas que no había notado hasta ahora, y en algún lugar en los espacios entre nosotros. Algo encajó. No biológicamente, ni siquiera emocionalmente, solo verazmente. «¿Lo sabías?», pregunté. Dudó.
No al principio. Solo sabía que era adoptado. Pero después de nuestra primera conversación, busqué tu nombre. Encontré algunas cosas. Las fechas coincidían. Pedí los registros. Mi garganta se apretó. ¿Por qué no dijiste nada? Porque ya habías perdido bastante. Dijo. No quería aparecer en medio de tu dolor y hacerlo sobre mí. Necesitabas a alguien que te ayudara, no a alguien buscando sus propias respuestas. Miró hacia otro lado por un momento, con la mandíbula tensa. Y tal vez tenía miedo de que no me quisieras. Las lágrimas nublaron mi visión. Rápidas e inesperadas. Nunca dejé de quererte, susurré. Solo pensé que merecías más de lo que podía darte. Tuve una buena vida, dijo suavemente. Pero siempre me pregunté. Nos quedamos allí por un largo momento, solo respirando el mismo aire, dejando que el ruido de la calle y el tribunal se desvaneciera en nada. Finalmente, extendí la mano y puse mi mano sobre la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y seguros. Ya estás luchando por mí, dije. Pero no tienes que seguir fingiendo. Sonrió débilmente. De acuerdo. No fue dramático, sin música épica ni declaraciones. Solo entendimiento tranquilo y lloroso. No todas las reuniones necesitan fuegos artificiales. A veces. Basta con ser visto. Ser reclamado. No por circunstancia, sino por elección. Un oficial del tribunal llamó nuestro número de expediente desde las escaleras. Ezra soltó mi mano pero se quedó cerca. Vamos juntos, dijo. Y lo hicimos. La sala era más pequeña de lo que esperaba. 4 sillas. Una mesa baja. Una jarra de agua que ya sudaba a través del vidrio. Ezra se sentó a mi lado. Tranquilo y calmado. Frente a nosotros. 2 asientos vacíos esperaban. Entonces la puerta se abrió. Camila entró como si fuera a una entrevista de trabajo. Blusa impecable. Cabello perfectamente recogido. Una carpeta aferrada al pecho. Su abogado la seguía, apenas haciendo contacto visual. Su sonrisa fue lo primero que noté tensa. Pulida. Hueca. «Hola, mamá», dijo. Como si solo nos hubiéramos encontrado para tomar un café. No respondí. Todos nos sentamos. El mediador, un hombre con cabello ralo y un tono tranquilizador, comenzó con el guión habitual. Conversación respetuosa. Oportunidad para la reconciliación. Metas compartidas. Luego invitó a Camila a hablar. Ella respiró hondo y comenzó una actuación. Nunca quise que las cosas se salieran tanto de control, dijo, con los ojos yendo al mediador. No a mí. Se suponía que sería temporal, solo hasta que el negocio se estabilizara. Ezra se movió a mi lado pero no dijo nada. Estaba ahogada en deudas. Continuó Camila. La casa estaba ahí, y pensé, mamá querría ayudarme. Siempre lo hacía. No pensé que entendería si se lo pedía directamente. Se preocuparía demasiado. Hizo una pausa, mordiéndose el labio. No robé. Pedí prestado. Planeaba devolverlo en cuanto las cosas mejoraran. ¿Y el poder notarial falsificado?, preguntó Ezra suavemente. Su abogado objetó. Pero el mediador lo permitió. El rostro de Camila se quebró solo un poco. Estaba desesperada. ¿Sabes cómo es despertarte cada mañana sintiendo que ya fallaste? Como si todos estuvieran viéndote ahogarte y esperando el chapuzón. La observé de cerca. Había lágrimas ahora, pero no me conmovieron como antes. Había visto la desesperación real. La había sentido en bancos fríos y pisos polvorientos de terminales. Me dejaste en un aeropuerto, dije suavemente. Sin teléfono, sin cartera, sin forma de regresar a casa. Los ojos de Camila se llenaron de nuevo. Entré en pánico. No sabía cómo enfrentarte después de lo que hice. Por un momento. La sala quedó en silencio. Ezra metió la mano en la carpeta y sacó los documentos. Evidencia. Declaraciones. La carta de revocación de la notaria. Estamos abiertos a un acuerdo, dijo. Pero habrá condiciones.
Y entonces me di cuenta podía elegir la venganza. O podía elegir algo más difícil, más pesado. Algo como la piedad, medida y afilada. Podía sentir a Ezra observándome, esperando. El mediador había dirigido la conversación hacia una posible resolución. Camila estaba callada ahora, su sonrisa desvanecida, su postura encorvada en la silla como una niña atrapada con vidrio roto en las manos. Me aclaré la garganta. Mi voz estaba firme. «No pido cárcel», dije, «y no quiero un solo peso de ti». Camila parpadeó, confundida. «Pero sí quiero algo». Saqué una hoja de papel pequeña de mi bolso escrita a mano, doblada una vez. Ezra me habían ayudado con la redacción la noche anterior, pero las palabras eran mías. «Primero», dije, «Camila firmará una declaración formal renunciando a todos los derechos sobre mi patrimonio, en cualquier forma, presente y futuro». Su abogado se enderezó. Ezra permaneció calmado. «Segundo», continué, «donará públicamente el 10% de las ganancias de la casa a un fondo que Ezra y yo crearemos. Un fondo de asistencia legal y cuidado de emergencia para adultos mayores abandonados. Específicamente, aquellos dejados en centros de transporte, estacionamientos de asilos o salas de espera de hospitales». Camila abrió la boca, pero no salieron palabras. «El nombre del fondo será Fundación Puerta 14», añadí. El mediador pareció sorprendido. La boca de Ezra se curvó en algo cercano a una sonrisa. Camila finalmente habló. «¿Quieres humillarme?» «No», dije suavemente. «Quiero que entiendas lo que cuesta la dignidad y lo que significa que te la quiten». Ella miró la mesa. Su abogado susurró algo. No discutió. «Lo haré», murmuró. «Está bien». Firmamos los papeles antes del mediodía. Ezra notarizó los términos con precisión silenciosa. Camila se fue sin mirarme de nuevo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, dejé salir un suspiro largo y lento, que no sabía que estaba conteniendo. Ezra puso el acuerdo firmado en su carpeta y me dio un asentimiento tranquilo. Estaba hecho. Afuera, el cielo se había vuelto un gris suave, del tipo que hace que la ciudad zumbe en una clave más baja y constante. Clara estaba en las escaleras del tribunal, esperándonos, con una bufanda bien puesta alrededor del cuello. Sonrió al verme. Caminé hacia ella, sintiéndome más ligera no porque hubiera ganado, sino porque no la había dejado romperme. No del todo, y así. La historia que nunca pedí encontró su página final, pero no su fin. La cinta era azul, no roja demasiado ceremoniosa. El azul se sentía más suave, más tranquilo, como cielo contra cristal. Estábamos justo más allá de la puerta 14, donde todo comenzó. La terminal aprobó nuestra propuesta con sorprendente rapidez, una vez que el artículo ganó tracción. Siguió una subvención, luego donaciones comunitarias, luego el incansable papeleo de Ezra y los borradores de programas de Clara por las noches. Y ahora, aquí estábamos, la terminal de la memoria, una pequeña sala justo al lado del pasillo, amueblada con luz cálida, libros gastados, 2 sillas reclinables y una tetera que nunca parecía vaciarse. Sin anuncios, sin prisas, solo un lugar para los olvidados en movimiento. El letrero decía: «Para aquellos que han sido dejados atrás pero no están solos». Rosa llegó temprano con una bandeja de pan dulce que ella misma había horneado. «Para los primeros huéspedes», dijo orgullosa, ajustando su gafete de voluntaria. Había insistido en ser parte de la rotación. Incluso después de sus turnos, Clara trajo volantes y un mando tranquilo del horario. Su ojo para los detalles era más agudo que el mío, lo que la hacía la columna vertebral natural del día a día. No esperábamos una avalancha de gente. Ese no era el punto. Esto no era una caridad construida para números, era para momentos.
para la mujer con una escala nocturna que no sabía usar su celular, para el abuelo cuyo hijo olvidó en qué terminal había aterrizado, para el viudo sin un lugar a donde ir, pero con demasiado silencio esperándolo en casa. Y tal vez, de alguna manera silenciosa e inmedida, para mí, estaba junto al cristal que miraba hacia la pista. Los aviones iban y venían. Rostros se desdibujaban detrás de ventanas tintadas. En algún lugar, una madre podría estar esperando demasiado. En otro lugar, una hija podría estar alejándose con más que solo equipaje en su cajuela, pero aquí habría té y cobijas cálidas, y alguien que preguntaba tu nombre sin mirar primero tu pase de abordar. Toqué la esquina del letrero suavemente. Ezra se paró a mi lado. «Lo lograste», dijo. «Lo logramos», corregí. Afuera, una mujer de unos 70 años con un bolso pesado caminaba lentamente hacia los bancos. Miró alrededor, insegura. Rosa ya estaba a medio camino hacia ella. Sonriendo, la puerta se abrió, y la sala comenzó su propósito tranquilo. Llovía ese martes suave, constante, del tipo que hacía que cada luz fluorescente dentro de la terminal se sintiera doblemente fría. Estaba reabasteciendo el estante de chalinas cuando la vi. Asiento B12, el mismo lugar donde esperé, el mismo ángulo de luz a través del vidrio alto. Parecía más pequeña que la silla, doblada sobre sí misma como papel dejado demasiado tiempo en un cajón. Su abrigo estaba raído en los codos, sus zapatos hinchados por demasiadas caminatas y pocos descansos. Pero fueron sus manos las que me impactaron delgadas, apretadas, temblando contra su regazo como si estuviera preparándose para que algo la golpeara. Sin equipaje, sin celular a la vista. No llamé a seguridad. No pedí su pase de abordar. Solo tomé un tazón de sopa y una cobija de felpa doblada y caminé lentamente hacia ella. «¿Puedo sentarme contigo?», pregunté, lo más suave que pude. Me miró, cautelosa. Luego asintió. Le ofrecí la sopa. No la tomó de inmediato. Esperé. «Mi hija dijo que tenía que buscar estacionamiento», dijo de repente. Su voz era frágil pero firme. «Han pasado 3 horas», asentí. Sonrió tan grande cuando se despidió, como si lo sintiera. Aún no dije nada. Miró el tazón. Luego lo alcanzó lentamente. Sus manos temblaban al levantar la cuchara. Desdoblé la cobija y la puse sobre su regazo sin preguntar. Comió despacio, en silencio. Cada sorbo un pequeño acto de reconstrucción. Le conté sobre la sala, que era tranquila, que había té y libros y no había necesidad de explicar nada. Cuando terminó, me miró de nuevo. Sus ojos estaban vidriosos pero ahora agudos. «Tú sabes», susurró. «¿Verdad?», asentí una vez. La ayudé a levantarse. Su mano apretó la mía fría al principio, luego más cálida. Caminamos juntas de regreso, sus pasos más firmes con cada giro del pasillo. Rosa nos recibió en la puerta. Clara la mantuvo abierta, y por primera vez desde el lanzamiento, no solo me sentí útil, me sentí completa. El asiento B12 nunca estaría vacío. No por mucho tiempo. No mientras yo estuviera aquí. Ezra comenzó a visitar más a menudo. Al principio, traía papeles, actualizaciones del fondo, documentos fiscales, cosas que necesitaban mi firma. Pero, lentamente, las visitas cambiaron. Se quedaba después de las firmas. Preguntaba si tenía tiempo para un té. Siempre lo tenía. Nunca hablamos de los primeros años. El departamento donde vivía cuando firmé el consentimiento. La cuna que nunca se llenó. El espacio que perdimos. En cambio, hablamos del presente, de cosas pequeñas. Libros que nos gustaban. Lavanda, en algún momento. Notó que guardaba un pequeño saquito de lavanda en mi bolso. «¿Me recuerda algo?», le dije. «Tal vez nada, tal vez todo». Entonces, un día, me trajo una planta de lavanda
en maceta, delicada, apenas comenzando a florecer. La puso junto a la ventana de la sala sin decir una palabra. Toqué las hojas, respirando en silencio. Nunca me llamó mamá, ni una vez. Me llamó Eli. Lo decía como si siempre lo hubiera hecho, incluso antes de que supiéramos, pero sonreí cuando lo hizo. Cada vez. Una tarde, bajé una caja de cartas que había guardado, las que había escrito y nunca envié. Algunas para él, la mayoría para nadie en particular. Pregunté si quería leerlas. Dudó. Luego asintió. Nos sentamos en la esquina de la terminal de la memoria, cerca de la lámpara alta y la copia gastada de Al Este del Edén. Le di el paquete. Leyó una, luego otra. Las dobló exactamente como las había guardado. Sin comentarios. Solo entendimiento silencioso. Cuando terminó, dijo suavemente. Creo que también te escribí, pero solo en mi cabeza. Eso fue suficiente para mí. A veces, la curación no viene con declaraciones o finales pulcros. A veces es un lento alcance a través del tiempo, una taza de té ofrecida, una frase compartida de un libro, un nombre dicho con bondad. La lavanda floreció plenamente a principios de abril. Ezra trajo una copia de un libro infantil que solía amar. Tiene el final más tonto, dijo, pero solía llorar cada vez. Lo leímos juntos, y mientras la sala se asentaba en otro ritmo vespertino, luces suaves, voces bajas. Rosa tarareando cerca de la tetera, me di cuenta de algo simple y tranquilo. Este lazo que estábamos construyendo no tenía título, ni etiqueta, pero era real, y era nuestro. Había pasado exactamente un año. Las baldosas del suelo aún tenían marcas de rozaduras cerca de la puerta 14, pero las paredes parecían más brillantes ahora, más cálidas. Alguien había traído flores silvestres, y Rosa había atado pequeños listones morados a las sillas. Lavanda, por supuesto. No enviamos invitaciones. No necesitábamos hacerlo. La gente vino, gente que había esperado, que había llorado, que alguna vez miró alrededor de una terminal y se preguntó si alguien recordaba que eran humanos. Ahora lo sabían mejor. Clara dispuso las sillas en un semicírculo. Ezra trajo un atril modesto, más bien un soporte de partituras. Fernanda, la reportera, estaba ahí con una cámara, cuaderno bajo el brazo, niebla en los ojos. Incluso algunos oficiales de seguridad del aeropuerto estaban al fondo, fuera de turno pero presentes. Di un paso adelante lentamente, con las manos sueltas a los costados, y enfrenté la sala. No hablo a menudo. Comencé, con las palabras bajas pero seguras. Pero hoy marca un momento que nunca imaginé que llegaría. Las luces del techo zumbaban débilmente, como un aplauso que sabía cuándo contenerse. Hace un año, esperé sola, en ese banco, B12. Mi hija se fue. Mi nombre no significaba nada para el sistema. Fui borrada. Hice una pausa y miré alrededor a las cobijas tejidas a mano, los termos humeando en el mostrador de la esquina, la pequeña caja etiquetada, notas amables para extraños. Pero alguien me vio. Una conserje, una amiga, un abogado, una extraña con una taza de té. No pidieron identificación. Preguntaron si tenía frío, si necesitaba agua, si quería compañía. Miré hacia atrás, hacia la foto enmarcada detrás de mí. El brazo de Rosa estaba alrededor de mi hombro. Ezra estaba erguido pero sonriendo, con ojos suaves detrás de sus lentes. Y en la esquina del marco, justo junto a la ventana, un asiento vacío. Solo que ahora no estaba vacío. Estaba ocupado por un abrigo, un libro, un par de calcetines abrigadores y una pequeña placa de latón debajo que decía: «Nadie espera, solo ya». Me volví hacia la sala. Algunos lloraban. Algunos tomaban manos. La mayoría solo miraba. «No sé si he construido algo extraordinario», dije.
Pero he ayudado a crear un espacio donde los olvidados ya no son invisibles, donde ser dejado atrás no es el final de la historia. Mi voz se quebró. Pero lo dejé. Nadie espera solo ya.